Voy a tomar una pausa para que sepan de Daniel y hoy vamos a estar en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y si quieren tener en mente más o menos el título del sermón a medida que leemos el pasaje, el título que le he puesto al sermón es ¿qué tiene que ver la primacía de Cristo con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver la primacía de Cristo con mi vida espiritual? Colosenses 1, versículos 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchas veces desde este púlpito se nos ha animado que nosotros que somos creyentes, nosotros que estamos en Cristo, que nos sigamos predicando el Evangelio, que sigamos alimentando nosotros mismos con el Evangelio de Cristo. No es solo para el incrédulo, para que llegue a la fe, sino que el Evangelio es para el resto de nuestras vidas. Eso es algo que no solamente necesitamos hacer porque necesitamos recordar nuestra propia debilidad, o recordar nuestra dependencia, recordar el amor de Dios, recordar la gracia de Dios. No es algo que solamente sentimos nosotros que necesitamos, sino que es un patrón en las epístolas. Si leemos Romanos, si leemos Gálatas, si leemos Efesios, si leemos Colosenses, siempre hay una sección larga dedicada al Evangelio, antes que Pablo empiece a decir, y ahora en base a ese Evangelio hagan esto, esto y esto. Hay un libro muy lindo que me gustaría recomendarles que trata con este tema. Es un libro bastante chiquito, recién traducido al español, se llama Manual del Evangelio para Cristianos, por Milton Vincent. Y este libro hace esto, explica por qué esto de predicarse el Evangelio, o sea, el creyente mismo, por qué es necesario. Y de una manera muy linda, por medio de varios puntos, este libro desplaza el Evangelio y cómo lo hace en el Nuevo Testamento y también provee las referencias. Eso me gusta mucho del libro, bien cortito, vas leyendo quizás 1 o 2 puntos por día y todos los versículos a las notas ahí al pie de página. Pero la realidad de esto de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos es algo muy necesario y Pablo lo hace con las verdades de la obra de Cristo para alentarnos, para motivarnos a la obediencia y a la perseverancia. Recuerdan que en Efesios, en capítulo 1, Pablo empieza, después de que él ora por ellos y los incita a que crezcan en su conocimiento del Señor, les recuerda las promesas que tienen en Cristo. Hermoso esa sección 15 al 23 del capítulo 1. Y todo eso es para fortalecerlos, para motivarlos en quien ellos ya son en Cristo. No es que le da una fórmula externa a ellos, no les dice que agreguen algo, sino que sepan, mediten mejor en quién ya son ustedes en Cristo. Y esto lo vemos a través del Nuevo Testamento, especialmente en Pablo. Pero solo 2 o 3 veces, en todas las epístolas de Pablo, en el Nuevo Testamento, Pablo va un poquito más allá de la obra de Cristo, lo que Él hizo en nosotros, la salvación que nos ha dado, nuestra redención, va un poquito más allá, como que escarba un poco más
y nos habla de la persona de Cristo. Y lo hace para asombrarnos, para animarnos de una manera muy particular. Recuerden en Filipenses, estoy dándoles solo ejemplos, ¿no? Aquí comienzo, en Filipenses capítulo 2. Pablo habla de Jesús como aquel que tiene la forma de Dios, que es igual a Dios, entra a conceptos de la persona, su deidad. Y lo hace para resaltar cómo su encarnación, cómo su muerte fueron un ejemplo supremo de la humildad. ¿Recuerdan? Tengan ustedes este sentir que hubo también en el Señor Jesús. Imitémoslo. Seamos motivados. Seamos alentados por lo que hizo Jesús. Y nosotros también obedezcamos. Y pienso que de una manera muy particular, en nuestro pasaje de hoy, en Colosenses capítulo 1, Pablo hace algo parecido, pero se extiende mucho más que en Filipenses. Le dedica 3, 4, 5 versículos a hablarnos de la persona de Cristo. Y estos 5 versículos se ha escrito muchísimo acerca de los 5 versículos, desde los primeros siglos, porque se habla de Jesús siendo el primogénito de Dios y ya eso al principio de la iglesia entró una controversia tremenda. Entonces, estudiar este pasaje para cualquier persona sería un estudio del resto de su vida. Hay personas que se han dedicado a estudiar y a hacer disertaciones y siguen estudiando y excavando qué han dicho autores acerca de este pasaje. Pero a mí esta mañana me gustaría enfocarme, no en darles a ustedes una definición de la primacía o de la persona de Cristo, sino en pensar con Pablo acá cómo entra esto en el argumento de que él le está diciendo a ellos que quiere, desea y ora que ellos crezcan en el Señor, crezcan en su entendimiento, su madurez, su sabiduría, considerando que fueron salvos, redimidos, transferidos desde el reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Y ahora consideren esto, le dice Pablo. Y ahora consideren quién es este Hijo. ¿Quién es este Hijo que los va a fortalecer, que los va a animar, que les va a sustentar y dar lo suficiente para su vida espiritual? Y eso va a ser un estudio que nos da Pablo hermoso. Y es tan necesario para hoy en nuestra vida espiritual, porque nosotros todos tenemos la tendencia de, aún estando en Cristo, salvos de este lado de la cruz, de quizás proclamar la suficiencia, entender de que esto es algo que Cristo nos da, pero después ir y agarrar y abrazar cualquier otra enseñanza, y sea enseñanza, digamos, demasiado clara que no es bíblica, o sea algo como una excusa, sea algo como, bueno, vos no tenés a mis hijos en tu casa, ni a mi esposo, ni a mi esposa. No tenés ni idea. No tenés la experiencia que yo tengo. No tenés el pasado que yo tengo. Y no es que no hay compasión hacia esas cosas de parte del Señor, para nada. No es que acá nos dedicamos a machacar a cualquier dificultad, al contrario. El amor y la verdadera paz y la satisfacción y la suficiencia y el crecimiento viene por medio de pensar correctamente. Y de una manera muy especial, pensar correctamente en este pasaje es pensar profundamente en la persona de Cristo, su suficiencia. El propósito de este pasaje es asombrarnos, motivarnos con la esencia y sustancia de aquel quien nos redimió de nuestros pecados y ahora nos puede santificar, nos puede animar, fortalecer, sustentar, porque es el supremo sobre todo y porque Él sigue reconciliando todo a sí mismo. Entonces hoy me gustaría que veamos el pasaje, estos 5 versículos bien cortos, en 3 puntos.
3 descripciones de Cristo que resaltan su primacía sobre todo y nos motivan a confiar en su capacidad de santificar nuestra vida espiritual. 3 descripciones de Cristo que resaltan su primacía sobre todo y nos motivan a confiar en su suficiencia, para hacerlo más corto. Y les doy los puntos en modo resumen para que lo tengan en mente. Primero vamos a ver en el primera parte del versículo 15, Cristo es el supremo Dios de la creación. Cristo es el supremo Dios de la creación. Segundo, versículos 15, la segunda parte del 15 hasta el 17, Cristo es supremo sobre la primera creación. Y tercero, Cristo es supremo sobre la nueva creación. Cristo es el supremo Dios de la creación, Cristo es supremo sobre la primera creación, Cristo es supremo sobre la nueva creación. Y a modo de contexto, solo déjenme resaltar que la iglesia en Colosa tenía muchos enemigos. Eran enemigos del Evangelio que promovían no necesariamente un modo de salvación incorrecto, no que uno llegaba a estar en Cristo de una manera que no fuese por el Evangelio y por fe en Cristo, sino una doctrina errónea de su santificación. Ellos creían probablemente, porque hay un debate enorme, hay muchas páginas escritas de esto, pero el resumen es que probablemente haya sido un ataque de falsa enseñanza que involucraba un sincretismo, una combinación de enseñanzas. Una combinación que involucraba prácticas judaizantes, qué comer, qué no comer, circuncisión, días muy especiales. Pero del otro lado también encontramos una apelación a lo místico, a ángeles, a poderes espirituales que de alguna manera iban a elevar a la persona, junto con partes del judaísmo, a otro nivel espiritual. Está bien que estés en Cristo. Está muy bueno que tengas fe en el Señor Jesús. Pero querés llegar a otro nivel. Tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello. Y no sabés lo que son los ángeles. No sabés lo que es la experiencia que te promete tener si llegás a este nivel de espiritualidad. Bueno. Eso, aunque es algo bastante diferente de lo que hoy tenemos en nuestras luchas, obvio que podemos encontrar algunos paralelos. Eso es el nivel de contexto histórico, pero a nivel de contexto de este pasaje, como les mencioné al principio, aquí lo que está haciendo Pablo es conectado con su deseo y su oración de que los colosenses maduren en el conocimiento de Dios, para que lleguen a andar dignos, ese es el propósito, o sea, maduren, conozcan más del Señor, crezcan, para que anden dignos del Señor, versículo 10 de capítulo 1, buscando agradarle, dando fruto, creciendo, siendo fortalecidos, dando gracias al Padre por la herencia en luz. Y todo el crecimiento, la fortaleza y promesas previas son gracias al Padre quien nos libró del reino de oscuridad y nos transfirió al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. O sea, increíble, toda esa idea. Y es importante no perder el hilo, porque a veces cortamos mucho nosotros en estas epístolas las secciones y nos podemos perder lo que está diciendo acá Pablo. Pablo ahora, después de expresar ese deseo de que maduren, de que sean santificados, de que anden como es digno del Señor, porque fueron salvos, porque fueron redimidos, ahora prosigue a describir a este Hijo amado. Y lo hace en este párrafo que en muchas Biblias aparece casi con un estilo distinto, porque algunos consideran que es un himno, con que Pablo imitó himnos de aquel tiempo, o escribió su propio himno basado en verdades que conocía. Bueno, mucho para decir sobre eso, en el cual no me voy a meter.
Pero básicamente lo que hace aquí Pablo es describir a Cristo. Describe al Hijo amado. Este Hijo amado a quien nosotros hemos sido llevados por medio, el Padre nos lleva al Hijo a su reino, al reino del amado Hijo. Y lo que Pablo quiere ahora es animarnos, es motivarnos, es asombrarnos con quién es este Dios, quién es este Cristo, quién es este Hijo, quien ahora nos sostiene, quien ahora nos va a fortalecer. Entonces vamos a ver eso en estos 3 puntos que le mencioné. Y primero vemos Cristo. Cristo es el supremo Dios de la creación. Cristo es el supremo Dios de la creación. Dice versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Una vez que nos metemos a la segunda parte del versículo, ya empezamos a hablar de la primera creación y luego de la nueva creación. Pero antes de que se mete a hablar de la primera y la nueva, primero habla de Cristo, el Hijo, en referencia a Dios. Después es en referencia a creación, nueva creación, ahora en referencia a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Una expresión muy interesante. Si vamos al principio de nuestras Biblias, Génesis capítulo 1, sabemos que Dios crea al hombre a su imagen. Somos hechos a la semejanza de Dios, distinto a todo lo demás creado. Pero cuando llega la caída, fíjense que las imágenes de todo tipo son prohibidas. No se puede hacer imágenes de ningún Dios y tampoco del Dios viviente. Éxodo 20, versículo 4, Deuteronomio 27, 15. Fundamentales para lo que sería la relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será que una imagen, aún de Dios, el Dios verdadero, sería un problema, sería prohibido? Bueno, porque la imagen no era la realidad completa de Dios. Y tener una imagen de Dios confundiría la relación de Israel con el verdadero Dios. Y esto es algo que a veces cuesta entender para algunos que han estado en religiones, sean católicas, ortodoxas. Las imágenes religiosas no pueden revelar algo de la naturaleza de Dios. No lo pueden hacer. No son buenas. Dios las prohíbe. Y por eso las imágenes se condenan y terminan siendo el emblema de aquellos que se rebelan contra Dios, dice en Romanos 1:23. Interesante, igual que, no solamente hablando de el hombre hecho a la imagen de Dios, imágenes después prohibidas, una vez que entramos al Nuevo Testamento, cada persona que está en Cristo está siendo formada a imagen de Cristo. Estamos siendo formados según la imagen del Hijo, dice Romanos 8:23. Segunda Corintios, también que Alejandro, nuestro pastor, ha predicado, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hermoso este concepto de imagen. Pero hay un uso exclusivo en esta palabra imagen que se reserva para Jesús, para el Hijo. El Hijo no es hecho a la semejanza, no está siendo transformado en la imagen de Dios, sino que Él es la imagen. Él es la única y legítima imagen permitida. ¿Por qué? Porque Él representa a Dios perfectamente en su esencia. Cuando uno conoce la faz de Jesucristo, dice 2 Corintios 4:6, cuando uno conoce la faz de Jesucristo en el Evangelio, le viene la luz y el conocimiento de la gloria de Dios. Me parece tan intrigante que Pablo comience de esta manera, que Él es la imagen del Dios invisible, porque después está todo muy interconectado el pasaje, pero comienza con esta introducción. Él es la imagen de Dios invisible.
Bueno, acá la relación es con el Dios Trino. Antes, aparte y fuera de la creación, Él es la representación exacta de Dios. Él es la imagen que debe ser adorada y Él es la imagen que debe ser imitada. El punto de nuestra salvación, de nuestra reconciliación como parte de la creación corrompida y la nueva creación santificada. Todo lo que Dios hizo y va a hacer con la primera creación y su nueva creación, todo está apuntado a que seas conforme a esta imagen, a Cristo. Él va a estar sobre todo, vamos a ver en un momento, pero todo apunta hacia Él y todo debe ser como Él. Especialmente nosotros, sus hijos. Colosenses 3:10 dice que nosotros, despojando el viejo hombre, siendo el nuevo hombre, somos renovados conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es como que Pablo nos quiere introducir aquí, a Cristo, al Hijo, como aquel quien es Dios completamente. Él es la imagen de Dios y Él es quien nos va a sustentar. Él revela al Dios invisible. Cristo es el supremo Dios de la creación. Ahora vemos que Cristo es el supremo sobre la primera creación. Cristo es el supremo sobre la primera creación. Empezando el versículo 15, segunda parte, dice el primogénito de toda la creación. Y les dije al comienzo que estos versículos a través de la historia han causado una erupción de controversia, concilios, consejos, sectas. Mucha gente ha leído este versículo y ha hablado sobre el Hijo, sobre Cristo, siendo alguien quien el Padre creó, quien el Padre generó antes que el resto de la creación. Nosotros tenemos hoy, aunque no existen las sectas de antes, de esos primeros siglos, hoy tenemos algunas religiones que no creen que Cristo es Dios, sino que Dios lo creó. Y usan este versículo de esa manera. Pero un problema ahí con la interpretación es que la palabra primogénito no siempre significa, como ellos lo interpretan, un hijo generado, procreado. Obvio que el hijo primogénito en la antigüedad, aún en la Biblia, tenía ciertos beneficios, tenía cierto rango. Pero la palabra primogénito se usa también muchas veces en la Biblia para hablar de una persona puesta y considerada mayor que todos los demás en su ámbito. Es metafórico la expresión. Y lo que se refiere es que esta persona, este primogénito, está en la cima del orden jerárquico. Está en un rango superior. Esto lo vemos, por ejemplo, un ejemplo sería en Salmo 89, versículo 27, donde se dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, hablando del Mesías. Es favorable la interpretación de que esto es metafórico, porque aún en cómo las palabras se interconectan. Fíjense que dice el primogénito de toda la creación. En el original, de toda la creación, se conecta de tal manera con el primogénito que muestra que está sometida, que la creación está sometida al primogénito. Porque primogénito es una palabra de autoridad, es un título. Y esto es una regla que vemos comúnmente en el griego. Bueno, ejemplos hay muchos de primogénitos que no hayan sido generados de padres. Dios mismo llama a Israel su primogénito. Y sin meternos demasiado más en todo lo que es la discusión sobre esa frase, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se le llama a Cristo, al Hijo, el primogénito de toda la creación?
Bueno, el versículo 16 lo explica. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito. Él tiene el mayor rango porque en Él fue creado todo. Y esto es increíble lo que empieza a hacer Pablo aquí, empezando final del versículo, en el versículo 16 hasta el fin y llegando hasta el versículo 17, empieza a como encerrar todo lo creado con este uso de preposiciones en Él, por Él, para Él. Cuando uno estudia el griego o estudia otros idiomas y aprende sobre las preposiciones, a veces la mejor manera de entenderlas es, especialmente memorizarlas en un idioma que no es tuyo, es ver en un círculo cómo se relaciona cada preposición generalmente es adentro de ese círculo. Por medio es apuntando afuera de ese círculo. Para, apuntando hacia el círculo. Bueno, así vamos entendiendo. Y lo que casi que nos está haciendo acá Pablo de una manera figurativa, o para nosotros nos ayuda a verlo de esa manera, es que dice que toda la creación es hecha en Él, por Él, para Él. Lo encierra. Y por eso es el primogénito. Y esta primera expresión, en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es muy interesante. Puede ser que no estoy diciendo que Él es el agente de la creación, pero eso lo va a aclarar más adelante en el versículo 16, por medio de Él, al final. Lo que está diciendo Pablo acá es que en lo que es la esfera de Cristo, dentro de Él, en el ámbito del Hijo, en el reino del Hijo, son creadas todas las cosas. Nada va a estar afuera. Dentro de lo que Él gobierna, dentro de lo que Él sostiene, fue creado todas las cosas. Esto incluye, como vemos en el desarrollo del versículo, las cosas que hay en los cielos y en la tierra, o sea, incluye ubicación, incluye esencia, lo visible y lo invisible, y después se va más específico en cuanto a la esencia, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si fuéramos a agarrar un balde y empezáramos a decir qué fue creado, bueno, todo lo pondríamos dentro de ese balde. No hay nada afuera. Mencióname lo que quieres, les dice Pablo. ¿Qué autoridad? ¿Qué poder? ¿Qué ángel? Nadie, nada. Todo es creado en Él. Solo una nota en cuanto a esto de tronos, dominios, principados, potestades. A primera lectura suena como reyes, gobernantes, autoridades humanas. Y puede ser, pero hay también la posibilidad, y quizás es más favorable la posibilidad, de que acá Pablo está haciendo referencia a potestades, fuerzas espirituales, seres celestiales. Y esto lo vemos no solamente acá en Colosenses, sino Efesios 3, versículo 10, donde hay principados, potestades en los lugares celestiales. Efesios 6:12, versículo que mencionamos mucho, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hay evidencia bíblica de que la lucha nuestra no es solamente acá lo que me haga fulano de tal, mengano, sino también Satanás está detrás, ¿sabes? Demonios. Hay una lucha en el ámbito espiritual, y no somos místicos acá, pero entendemos que hay más allá de nosotros y de lo que vemos. El mundo invisible. Y no es que Pablo acá está dándonos material para empezar a especular cosas raras en nuestras luchas, qué está pasando entre los ángeles, nada así, sino al contrario, está queriendo probablemente
poner una línea y decir, ustedes que creen, ustedes que vienen a nuestra iglesia aquí, o a esta iglesia de los colosenses, y les dicen que necesitan los seres espirituales, necesitan de esos ángeles que los eleven a otro nivel espiritual bajo la protección de esos ángeles, sepan que cualquier ángel que sea, místico o verdadero, bíblico o no, está dentro de lo que el Hijo ha creado. Si estás sufriendo por cualquier ser terrenal, espiritual, cualquier lucha de esa, Él es primogénito sobre todo eso, superior, mayor, un rango mucho más alto. Más diferencia que general con un recién entrado a la fuerza militar. Sean seres terrenales, seres celestiales, el punto es que todo poder fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice la conclusión del versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aparte de ese uso de preposiciones que les mencioné, en Él, por medio de Él, para Él, también es interesante el uso de Pablo del verbo creado. Primero dijo al principio, en el versículo 16 dijo, perdón, en el versículo 15, primero dijo el primogénito de toda la creación, lo usó como sustantivo. Versículo 16 viene al comienzo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Un verbo en el original que está diciendo que no mete mucho más énfasis, mira, todo fue creado por Él. No le agrego más ni menos. Entendé que todo fue creado por Él. Y acá al final dice, todo fue creado o ha sido creado y tiene implicaciones presentes por medio de Él y para Él. O sea, esto es su creación. Él la creó. Él la va a mantener. No se escapó, entonces no se escapa ahora. Este es otro elemento del texto que enfatiza la prominencia de Cristo sobre todo. En relación a esta primera creación, el Hijo es superior a ella y sobre ella, porque en todo fue creado en su esfera, del cual no se puede escapar, todo fue creado por su agencia, y todo fue creado para servirle, para beneficiarle y para darle gloria. Y el versículo 17 es como un resumen de esta primera parte, de este punto, sobre la primera creación, como Cristo es supremo sobre la primera creación. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Interesante el uso del versículo o de la palabra antes. Es complicado en cuanto a interpretación, porque antes obviamente puede tener un sentido temporal. Jesús, sabemos ya de este texto y otros que Él fue antes de la creación. Él es preexistente, ¿sí? Pero por cómo se está formando el pasaje antes, en otros versículos, en Pedro y en otros, se usa para hablar de también superioridad. Y eso, si lo tomamos de esa manera, como superior, sería básicamente un resumen de lo que dice el versículo 16. Pero el punto ahí es la conexión que tiene también con esta segunda parte del 17. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces la primera parte sería el resumen del versículo 16. Él es antes de todas las cosas. Y después ahora todas las cosas en Él subsisten. No solamente Él es el que creó todo, sino que todo es
se sostiene, todo permanece por Él. Distinto al Creador proclamado por los deístas. Si saben algo de los deístas que quizás fueron más populares hace unos siglos, ellos proclamaban que Dios creó todo, el Dios de la Biblia creó todas las cosas, pero después quitó sus manos de la creación. Ya dejó que subsista por sí. Deja que funcione según la mecánica que Dios le dio y no interviene. Bueno, ese no es el Hijo, el Salvador, el que es la imagen de Dios. No creó todas las cosas y después quitó las manos, sino que todas las cosas en Él subsisten, permanecen. Los griegos tenían un titán, mejor aclarando, un titán llamado Atlas de los griegos. Y se dice que el titán Atlas se paraba en el borde de la tierra, apoyando el cielo sobre sus hombros para que no caiga y no aplaste a los habitantes de la tierra. Pero el poder que se describe aquí a Cristo, al Hijo, empequeñece a ese gigante. Porque Él no solo soporta el cielo sobre la tierra, no solamente no permite que el cielo caiga y nos aplaste a todos, sino que Él ordena y preserva un universo entero. Su creación entera la preserva. Hebreos 1:3 dice que Él, hablando del Hijo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El Hijo no es solamente el creador de todas las cosas, sino también el sustentador de todo. Y eso, sin yo tener que decir mucho de aplicación, inmediatamente te hace pensar a nivel de creación espiritual. O sea, Cristo, el Hijo, creó todo y obviamente lo sustenta. Permanece porque Él es el encargado de eso. Bueno, pensando a nivel espiritual, Cristo no solamente me salvó, Cristo no solamente te salvó a ti en un momento, sino que es quien te sustenta. Él no solo comenzó la buena obra, sino que también la perfecciona, la sustenta hasta el final. Él no solo comienza y termina todo lo que ha creado en el ámbito físico, sino que también lo espiritual, incluyendo nuestra vida espiritual. Cristo es el supremo de la creación. Cristo es el supremo sobre la primera creación. Y ahora Cristo es el supremo sobre la nueva creación. Versículos 18 al 20. Cristo es el supremo sobre la nueva creación. Es interesante vale la pena tomar un momento para ver este cambio de enfoque, donde Pablo cambia de hablar y expresarse sobre la primera creación a la nueva y como que pone un enfoque en la iglesia, del cosmos a la iglesia, de todo lo creado a aquellos redimidos por el Hijo. No hay nada que se escape de su supremacía, de Él siendo supremo. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La cabeza del cuerpo, la iglesia. Nosotros nos gozamos, como expresábamos al principio del servicio, que Dios nos ha hecho parte de la iglesia, parte de un cuerpo. Y generalmente cuando leemos Romanos 12, leemos 1 Corintios 12, cuando se habla de cuerpo, se habla de esta necesidad que hay entre los miembros. Los miembros se necesitan uno al otro. Somos parte de un cuerpo. Uno no puede funcionar sin los demás y ninguno es mayor que el otro. Hay una interconexión, una interdependencia entre los miembros.
Pero en este pasaje, cuando habla del cuerpo y de la iglesia como cuerpo, bueno, el énfasis ahí es la cabeza. Hay claramente un rango, una jerarquía en mente. Y les menciono esto porque hay otros pasajes que hablan de cabeza, del hombre siendo la cabeza, de Cristo siendo la cabeza. Y hay toda una controversia sobre cómo interpretar esto. ¿Realmente está hablando Pablo de jerarquía, que uno está sobre otro y que el cuerpo tiene que someterse a la cabeza? ¿O es solamente la cabeza tiene que sustentar, proveer? ¿Ven a dónde va ese argumento? Donde la mujer quizás pueda llegar a decir, no se trata de someterse, ni de que yo estoy debajo de mi esposo en cierta obediencia, sino que él tiene que sostenerme, él tiene que apoyarme. Bueno, cuando van a este pasaje para intentar interpretar de esa manera, no les sirve. No les sirve porque acá claramente hay todo un énfasis sobre supremacía, sobre autoridad. Él es la cabeza, el Hijo es la cabeza de la iglesia. Y sin meternos mucho más en esa discusión, el contexto enfáticamente resalta la superioridad del Hijo sobre la iglesia. Cristo supremo sobre cada miembro, sobre cada situación que sucede en el ámbito de su iglesia alrededor del mundo. Hay tantas cosas, tantas controversias, aún dentro de la iglesia, lamentablemente. Y puede ser que en el contexto que se encuentra Pablo, se encuentra la iglesia de los colosenses cuando escribe Pablo, es que había una lucha de poder, de autoridad. Obviamente le estaban atacando a Pablo, lo querían desacreditar, y algunos se querían exaltar, poner sobre los demás. Y Pablo entra de manera muy específica, después de decir que Cristo es el supremo sobre toda la creación. Dice, Él también es supremo sobre la iglesia. Él es la autoridad. Qué interesante, qué necesario esta aclaración. Aún pensando en quién es quien nos da a nosotros las instrucciones para nuestra santificación, para nuestra suficiencia, para nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida espiritual. A veces líderes en las iglesias, empiezan a determinar qué tiene que hacer la persona para estar bien con Dios, empujar, como estaban haciendo algunas personas en la iglesia de los colosenses. Tenés que agregarle esto, tenés que agregarle aquello, tenés que no hacer esto. No, Cristo lo determina. Él es la cabeza de la iglesia. Él es también en el ámbito de la nueva creación, por eso el título allí o ese punto, que Él es el supremo sobre la nueva creación. Él es también el principio, dice el 18, el primogénito de entre los muertos. El Hijo estuvo presente y participó en la primera creación y ahora es el principio, el fundador de la nueva creación. Su autoridad y su supremacía es resaltada en su rol como aquel que inicia los planes de Dios. Esto en Apocalipsis se repite 3, 4 veces. El principio y el fin. El principio y el fin. De toda autoridad. Bueno, es el principio de esta nueva creación. Y en parte porque Él es el primogénito de entre los muertos. Qué expresión rara. El primogénito de entre los muertos. Primogénito de la creación ya en sí, había que estudiarlo un poco, pero primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en relación a la nueva creación, la cual se trata de nosotros ser un cuerpo de personas regeneradas de la caída, del pecado del hombre,
Esto se trata de su resurrección. La resurrección de Cristo lo hace el primogénito de los muertos. La resurrección lo califica como primogénito. Fue el primero en resucitar de los muertos, en cierto sentido, o el que tiene el rango más alto de aquellos que han resucitado de entre los muertos. Hechos 26-23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. También en 1 Corintios 15-20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Cristo fue el primero en resucitar. Interesantísimo esto. Pensamos, y el pasaje va a venir a hablar de la cruz, va a venir a hablar de la sangre de Cristo en la cruz. Pero la resurrección tiene un valor tan grande para nosotros. No solamente para que nosotros podamos resucitar algún día de entre los muertos después de enfrentarnos con Dios o después de pasar esta vida, sino que también su resurrección tiene implicaciones para nosotros hoy, para su suficiencia hoy, porque Él es el primero de entre los muertos. Él es aquel que está sobre todo la creación, todo lo creado en su principio, pero también todo lo que llega a su fin. Él todo eso lo puede también reconciliar, todo eso también lo sustenta, todo lo controla. Y Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice el versículo, tenga la preeminencia. Para que en todo tenga preeminencia. El resultado de su resurrección de entre los muertos es que Él sea o fue primero sobre todo. Es primogénito sobre la primera y la nueva creación para tener la primacía sobre todo. Qué interesante la primacía de Cristo. Qué concepto tan abstracto quizás, ¿no? A veces pensar ¿por qué es tan importante para mí? Y tenemos que evitar llegar a esa pregunta tan rápidamente, sino primero meditar, miremos, pensemos quién es Cristo, quién es el Hijo. No estamos hablando de cualquier individuo, no estamos hablando de cualquier, es otro amigo, es el que, sí es el que te salvó, pero es mucho más. Antes de salvarte, era preexistente, era uno con el Padre y sigue siendo, es la misma esencia del Dios, del Creador, y en todo tiene dominio sobre la creación, sobre la muerte, y por eso Él es el primero. Él tiene primacía, preeminente en todo. Y luego en esto, sobre la nueva creación, dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y como que se nos continúa revelando acerca de Cristo, se nos continúa dando descripciones que nos fortalecen, que nos hacen pensar, este es la persona, este es aquel que me sustenta, no solamente me salvó, sino que me sustenta, es suficiente hoy. Y le agregamos otro elemento en esto de que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la plenitud. También en el Antiguo Testamento tantos pasajes que hablan de la llenura, la plenitud de Dios en diferentes contextos, y los autores cuando son expuestos a la plenitud de la gloria de Dios, unos se caen al piso, otros estallan en asombro. Y en este versículo se nos dice que le agradó al Padre, es probablemente la inferencia allí, aunque no está en el original la palabra Padre, le agradó al Padre que toda la plenitud habitase en Él. En Él. Juan habla sobre esto en Juan 1:14.
que Cristo, el Hijo, tenía la gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos esos conceptos de gracia, de verdad, que se conocían en el Antiguo Testamento, que revelaban a Dios, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo eso estaba en el Hijo, lo poseía el Hijo, toda esa llenura. Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su semejanza. Por medio de Él, dice también el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros entendemos desde Génesis que Dios y el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estuvieron involucrados en crear todas las cosas. Y porque crearon todas las cosas, como nos dice este pasaje, el Hijo tiene preeminencia, es el primogénito de la creación. Pero las cosas cayeron en pecado, el hombre cae en pecado y toda la creación, no solamente el hombre, sino toda la creación entra en un estado corrupto. Ya no con la gloria, ya no con lo que Dios le había dado, que lo describía como muy bueno. La creación era muy buena de Dios. Entra el pecado, corrompe todo eso. Y Dios comienza el proceso por medio de los pactos con Abraham, con Isaac, con el pueblo de Israel, a reconciliar todo a sí mismo. Y por eso, cuando llegamos a Levítico, por ejemplo, que nos cuesta leer a veces tantos sacrificios de expiación, de esto, del otro, todos tienen un propósito. De que la creación pueda volver a ser, el hombre en particular, pero la creación sea reconciliada a Él. Por eso la necesidad de sacrificios. Entonces llegamos a un pasaje como este, o como Romanos primeramente, donde entendemos que aún la creación gime, esperando el día que sea redimida. No solamente somos nosotros ahora en este estado, esperando nuestra glorificación, que gemimos, sino que la creación también gime, que ya Dios reconcilie todo. Pero Cristo es supremo sobre toda la nueva creación. Y eso implica también que Él va a reconciliar, está reconciliando y va a reconciliar todas las cosas. Interesante. Fíjense que se menciona la cruz, la sangre de su cruz. La cruz de Cristo, mirando al Antiguo Testamento, donde la sangre era necesaria para también todos estos sacrificios, toda esta reconciliación entre Dios y su pueblo. Bueno, la sangre de la cruz de Cristo fue necesaria para reconciliar no solamente a nosotros, sino todas las cosas. Y acá entra algo muy, muy interesante y muy debatido, pero primero decir que hermoso pensar de que Dios hizo todo esto y dio a su Hijo, obviamente por nosotros, pero Dios también dio a su Hijo para esto que es reformar, traer todo de nuevo a sí mismo, que está en el proceso y va a llegar el día donde lo va a hacer, todo va a ser reconciliado. Y esto me hace solo mencionar y no desarrollar algo que no quiero que se tome mal, pero esto hace de que la cruz de Cristo tuvo una intención para toda la creación. Una intención muy específica para aquellos que somos redimidos en Él, lo que hoy llamamos la expiación limitada. Cristo murió con un propósito muy definitivo para nosotros. Pero Cristo también murió para reconciliar la creación. Cristo también murió, si me permiten, murió aún por los que no
van a creer en el sentido de que ellos ahora tienen razón por la que van a ser condenados. Dice en Juan 3:18 de que ellos habiendo no creído, habiendo rechazado al Hijo, ahora son condenados. Entonces la muerte, la sangre de Cristo tiene una intención para toda la creación. Algunos para la creación en general para restaurarla. Para los incrédulos para condenarlos porque ellos han rechazado ese sacrificio de Cristo, esa muerte de Él. Para nosotros nos ha puesto en Él por medio de su sacrificio. Y todo esto dentro del plan de Dios se menciona, no para darnos una teología sobre la expiación, sobre la reconciliación, sobre la persona de Cristo, no primordialmente para eso, sino para que nosotros pensemos el Cristo, el Hijo, quien tiene esta autoridad, quien tiene este poder, quien sostiene las cosas de esta manera, quien cumple lo que quiere según su voluntad y cuando Él quiera, es aquel a quien nosotros, el Padre, nos transfirió del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y posicionados en Él ahora por medio del bautismo que tenemos en Cristo, el bautismo espiritual y la resurrección que tenemos en Él en los muertos, ahora Él nos sostiene. Ahora Él es suficiente para el resto de nuestras vidas, para sustentarnos. Necesitamos la profundidad del Evangelio cada día. Necesitamos estas profundidades. Y yo solo les quiero retroceder unos versículos de nuevo para tener esta intención de Pablo en mente. Porque fíjense también este corazón de Pablo al escribirles, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, de la fe de ellos, del amor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Para que andéis como es digno del Señor. Hermanos, quiero que anden como es digno del Señor por medio de este conocimiento que los lleva a actuar en sabiduría y tener más profundidad. ¿Sobre qué? Sobre las promesas que hay en Cristo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en todo conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y acá está ese Hijo. Este es Él. Esta es su supremacía, esta es su primacía, esto es su poder, esto es quien te sostiene. Y ahora estando en Él, que es un énfasis en Colosenses, en Él, por medio de este bautismo, capítulo 2, versículo 12, que estamos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ahora nosotros tenemos la esperanza de ser transformados a su imagen y fortalecidos y animados y sustentados hasta el final. Capítulo 3, versículo de 10, y revestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Necesitamos pensar, meditar, atesorar la primacía de Cristo. No solamente su obra, sino su persona y la primacía de Él para ser fortalecidos en nuestro caminar espiritual. Para caminar dignos del Señor. Que el Señor nos ayude a pensar más profundamente de Él y menos en todas las otras enseñanzas que hay ahí fuera en el mundo, menos en las excusas que nos damos por no obedecer. Que esas excusas
Y todo eso nos recuerden, sean momentos donde razonamos y pensamos, necesito a Cristo, necesito pensar en Él, necesito recordarme lo que hizo Él, necesito recordarme quién es Él. Y que Él y su verdad y su poder me van a mantener por medio de esta prueba, por medio de esta dificultad, por medio de esta vida y no otra cosa. Y nada más. La primacía de Cristo nos recuerda que Él es suficiente para todos. Que el Señor use este pasaje, esta verdad en nuestras vidas, hermanos. Algo que yo mismo necesito recordar. Tantas responsabilidades a veces, tantos fracasos, tantas luchas. Y cuando mi mente se va de pensar en el ámbito terrenal y mi contexto a pensar más en el ámbito espiritual, que yo ya estoy puesto en Cristo, en las alturas, me reforma la manera de pensar, me guía, me empodera, me fortalece para quitar la mente de mí mismo, ponerla en Él y poder cumplir también el pasaje que se me viene a la mente de Colosenses 3, si pues habéis resucitado, capítulo 3, versículo 1, con Cristo buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es como que casi visualmente estamos a un paso del cielo. Ahora en Cristo estamos a un paso del cielo porque hemos sido puestos en los lugares celestiales con Él y ya pronto estaremos completamente con Él. Bueno, pongamos la mente ahí, en esas promesas, en esas verdades que son nuestras en Cristo, el primero y el último. Oremos. Padre, gracias por este pasaje tan profundo, con tantas verdades que de alguna manera hemos tocado, en algunas profundizado más que otras, Señor. Gracias por la riqueza de tu palabra, por la suficiencia de ella. Nunca se nos acaba la relevancia de la palabra, la exactitud con la que nos ayuda a lidiar con las situaciones de la vida, con nuestro pecado, con los problemas, los conflictos, con la maldad, con la falsa enseñanza. Tu palabra es suficiente. Cristo, tu Hijo, es suficiente, Padre, y el asombro sí es que Él es supremo sobre todo, la creación, la nueva creación, que Él es Dios, pero también el asombro es que nosotros estamos en Él, que nosotros somos copartícipes con Él, somos coherederos con Él, y que ya nos tienes a nosotros en un sentido espiritual ya puestos con Él en los lugares celestiales. Y nuestras verdades van más allá de las cosas que suceden alrededor nuestro. No hay razón, no hay excusa, no hay situación particular que cambie eso. Tú y tu palabra siempre permanecen. Y nosotros ahora estamos en Él y queremos ahora servir para Él. Pero te necesitamos, Padre. Necesitamos que nos ayudes a recordar estas cosas, a meditarlas durante la semana, a poner la obediencia a ti sobre todas las cosas, la sumisión a tu autoridad, tu primacía. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.